¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Soy la doctora Yanel Leiva, neuróloga pediatra del Hospital María Auxiliadora. Para hoy en la tarde tenemos programada la clase sobre intoxicaciones crónicas que afectan el sistema nervioso central. A ver, veré si ya la mayoría se ha unido a la sesión. ¿Cuántos alumnos deben ingresar a esta sesión aproximadamente? Por favor, ¿tiene alguien el dato? Sí, doctora, alrededor entre unas 80 personas. 80 ya. Entonces, no llegamos ni a la mitad, estamos en casi 40. Muy bien. Ustedes han tenido hoy día el cursillo sobre electroencefalograma, creo. No, sobre neuroimágenes, ¿correcto? Sí, doctora. Sí, doctora, imágenes. Muy bien, muy bien. Ya, sí. Entonces vamos dando inicio porque si no se vaya a juntar con otra actividad que ustedes tienen previsto. A ver, me permiten, voy a compartir pantalla en un momento. A ver, un segundito que no sé por qué no puedo compartir la pantalla. Bueno, estoy compartiendo toda la pantalla. ¿Pueden visualizar bien la pantalla ahora, por favor? Sí, doctora. Sí, sí, doctora, sí, para Ya, ok. No puedo compartir solamente la pestaña, así que está toda mi pantalla. Bueno, entonces, en cuanto al tema de intoxicaciones crónicas del sistema nervioso central, debemos recordar que hay una serie, van a ver ahora cuadros inmensos de miles de tóxicos que podrían afectar el sistema nervioso central. El objetivo de la exposición, sin embargo, no es aprenderse el nombre de cada uno de esos tóxicos, sino a qué grupos pertenecen, para que como médicos podamos hacer la investigación adecuada cuando tengamos un paciente que queje sintomatología que puede estar, que puede ser dada por cualquiera de estos tóxicos, ¿ya? ¿Cuándo deberíamos tenerse en cuenta? Entonces, primero definamos neurotoxicidad.
Esta se define como la capacidad de inducir efectos adversos en el sistema nervioso central, nervios periféricos u órganos de los sentidos, es decir, toda la economía del sistema nervioso central. Un producto químico viene a ser neurotóxico cuando es capaz de inducir un patrón constante de disfunción neural o cambios en la química o estructura del sistema nervioso. Y se va a manifestar por síntomas y efectos que dependen de cada producto químico. Evidentemente de la dosis del mismo y cuánto tiempo dura la exposición y sobre todo las características ya individuales de la persona expuesta. En este cuadrito pueden observar que hay niveles de efectos neurotóxicos, del 1 al 6 en este caso, es una escala propuesta, que van desde el nivel 1, que habla de síntomas subjetivos reversibles, y por tanto al ser subjetivos no son medibles, ni se pueden constatar a través de alguna prueba clara desde el punto de vista neurológico o neurofisiológico. Luego pasa por nivel 2, donde hay síntomas subjetivos irreversibles, ¿ya? Sin embargo, igual no se puede detectar a través de pruebas, pero ya vienen desde el nivel 3 al 6, donde se van dando alteraciones bioquímicas en un inicio, luego alteraciones neurofisiológicas constatables en exámenes como electroencefalogramas, potenciales evocados, y luego ya en las alteraciones de nivel 5 y 6 van a darse progresivamente alteraciones morfológicas, daño neuronal, axonal, etc. ¿Ya? Entonces, esto va a ser progresivo. Aquí pueden ver cómo con el aumento de dosis, entonces, de exposición, van a haber síntomas indicativos objetivos del sistema nervioso, en las diferentes áreas, sensitiva, motora, cognitiva, emocional, luego afectan ya incluso a nivel neuropsiquiátrico, y luego ya da una enfermedad neurológica bien definida. Las medidas de detección y curativas a seguir en un primer momento en todas estas empresas que trabajan con neurotóxicos sería la detección precoz en el grupo ocupacional de alguna de estas enfermedades neurotóxicas y luego de haber realizado el diagnóstico clínico en determinados individuos se debe separar a los trabajadores afectados por la exposición, en algunos casos darles el tratamiento adecuado y la terapia de rehabilitación. ¿Qué efectos neurológicos esperamos tener con los neurotóxicos? Pues todos aquellos que comprometen el sistema nervioso central. Todos. Tenemos efectos generales, ¿ya? Pérdidas de apetito, cefalea, somnolencia, depresión. Efectos eminentemente motores, aquí tenemos las llamadas convulsiones, debilidad o paresias, temblores, falta o problemas de coordinación, alteraciones en los reflejos. Efectos sensitivos, alteración a nivel neurosensorial, ceguera nocturna, se altera la visión de colores, alteración auditiva, fenómeno de vértigo, parestesias, entumecimientos. Y en la parte cognitiva, que generalmente es lo primero que acusan los pacientes, ellos manifiestan tener dificultad para concentrarse, fatiga, problemas de memoria, aprendizaje, pero que muchos de estos síntomas en un inicio no son detectables por las pruebas, son subjetivos y por tanto los pueden atribuir a problemas de estrés, por ejemplo, temas emocionales, ¿ya? Pero cuando progresan, pues ya van dando alteraciones más evidentes en el lenguaje, lentitud mental, delirios, alucinaciones, ya en casos más extremos. Y desde el punto de vista neuropsiquiátrico también encontramos efectos en el estado de ánimo de la misma personalidad, ¿no? Trastorno del sueño, ansiedad, depresión, alteración en la actividad sexual, etc. Y a eso me refería, estos son los cuadros que tengo de diferentes grupos de productos químicos tóxicos. En este cuadro, por ejemplo, hablamos de gases como el ácido sulfídrico, el cianuro, óxido nitroso, donde las personas se exponen a este grupo de productos en aquellos que trabajan con productos de agricultura, industria metalúrgica y también en el caso de óxido nitroso en los hospitales por la anestesia, ¿ya? Y dentistas también. Entonces, todos estos grupos ocupacionales van a tener este riesgo y pueden ver acá a la derecha los efectos. M significa el mecanismo por el cual lo producen, A son los síntomas agudos y C los
crónicos. Como en mi caso me toca hablar de los crónicos, mencionaré pues a grandes rasgos que la mayoría de esos productos genera encefalopatía. Vean cómo se repiten los diferentes productos, ¿no? Encefalopatía, encefalopatía. O sea, compromiso de las funciones cognitivas en forma progresiva. También tenemos ataxia, alteración del nivel o pérdida de conciencia, entumecimiento y neuropatía, y eso ya es en el sistema nervioso periférico. Pero básicamente es encefalopatía. En el caso de los metales, aquí tenemos al plomo, al mercurio, manganeso y aluminio. El plomo, como ya saben ustedes, está en la industria metalúrgica, minera, pinturas, alfarería. En el caso del mercurio, minería, y mucho lo utilizan los dentistas, ¿no? Bueno, por las amalgamas. Manganeso, también es en productos de minería y metalurgia, y aluminio igual en industria de metales. Todos estos metales pesados pueden generar, igual que los anteriores, encefalopatías, y en el caso específico del manganeso, puede dar incluso un síndrome de parkinsonismo. Entonces, esta exposición industrial, exposición ocupacional, debe ser investigada ante un paciente joven, por ejemplo, que presentará síntomas de parkinsonismo. No van a pensar en enfermedad de Parkinson o un síndrome macular, sino deberían buscar exposiciones a neurotóxicos, ¿ya? También vemos, como por el manganeso, síntomas de psicosis, ¿no? Como pueden ver acá, y el aluminio posiblemente encefalopatía. Monómeros neurotóxicos. Esto se encuentra, estos productos como la acrilamida, etcétera, en todo lo que es plásticos, ¿no? Producción de polímeros, industria de caucho, y como ven acá, las alteraciones crónicas mayormente afectan el sistema nervioso periférico, solo en algunos casos hablan de encefalopatía, ¿ya? Pérdida de audición por acá. Y aquí hay muchos más, disolventes orgánicos, también en industria metalúrgica, alimentaria, gráfica, cuero y calzado. Como ven, todos los productos que utilizamos en casa, en su elaboración, van a incluir productos químicos neurotóxicos que afectan a los grupos ocupacionales que trabajan con ellos, ¿no? Igualmente, miren, encefalopatía, neuropatías, acá hay afectación trigeminal incluso, pérdida de audición, trastornos neurosensoriales. Aquí tenemos a los pesticidas, agricultura, órganos fosforados, carbamatos, órganos clorados, también van a generar alteraciones al mismo nivel, encefalopatía principalmente. Ya sabemos que los órganos fosforados más que nada los vemos en pacientes que se intoxican en forma aguda, ¿no? Cuando fumigan la casa o usan los pesticidas, muchas veces vemos pacientes intoxicados por órganos fosforados. Poco se sabía de su efecto crónico. Entonces ahora sí ya lo vamos a enfocar mejor. Ahora sí hablamos de agentes específicos. Caso del plomo. El plomo es un neurotóxico bastante perjudicial, que tiene de especial relevancia en nuestro país. Quizás ustedes han podido ver en los medios de comunicación poblaciones grandes en el área del Cerro de Pasco que están sufriendo de la patología que se llama saturdismo. Niños que desde pequeñitos ya vienen con esa intoxicación por plomo, dado que por esa zona encontramos bastantes mineras, ¿no? El plomo es un metal pesado, muy difundido en la corteza terrestre. La forma más abundante es el sulfuro de plomo. La fuente de exposición principal son el entorno industrial, doméstico y por contaminación alimentaria. ¿Cómo llega el plomo de la minería a la contaminación alimentaria? Pues a través del agua principalmente. La OMS define como intoxicación los niveles de plombemia por encima de 15 microgramos por decilitro. Generalmente entonces el plomo va por vía digestiva, a través del agua en estas fuentes de contaminación en las mineras, o a través del consumo en algunas pinturas. Por ejemplo, hay niños que padecen de una enfermedad que se llama pica, cuando hay anemia, se les da por comer pues la pintura de las paredes o de la tierra, o el plomo también que se utilizaba mucho antes para algunos juguetes. Actualmente ya hay mayor restricción para la elaboración de juguetes. Y la principal ruta de intoxicación, entonces, a nivel ocupacional es la inhalación, y a nivel general la ingestión, como lo acabo de repetir.
Pueden acá ver ambas vías, la vía inhalatoria, ¿no? Hasta los pulmones, la vía digestiva. Este plomo se distribuye en diferentes órganos, cerebro, corazón, tejido óseo, pero me interesa que vean esta partecita de acá. La vida media en tejido óseo es de 20 a 30 años. Y es allí el problema, que vemos poblaciones que tienen niveles de intoxicación altos y permanecen en el organismo por mucho tiempo. La eliminación se da en forma progresiva a través de piel, riñón y vía digestiva. Pero esto de acá hace que el paciente pueda padecer los síntomas de la intoxicación por bastante tiempo. ¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas del saturnismo? En una fase subclínica, pero en la cual hay impregnación, el paciente va a tener ya alteraciones biológicas, aunque no tenga molestias o síntomas, y se da como una plombemia de 35 a 60 microgramos por decilitro. En la fase clínica ya se va a encontrar un paciente asténico, irritable, con dolores musculares, y se da con esta concentración de 60 a 70 microgramos por decilitro. Y conforme va aumentando el nivel sérico y sobre todo el tiempo de exposición, va a haber una afectación del sistema nervioso central, neuromuscular, renal, hematopoyético y gastrointestinal. Si ustedes revisan saturnismo, pues afecta varios sistemas en el organismo. ¿Cómo se diagnostica? Lo básico es el dosaje de plombemia total, también nos ayuda el dosaje de la zinc-protoporfirina, y en lámina periférica se puede observar este punteado basófilo que pueden observar aquí. Se forman el eritrocito y el eritrocito adopta esa morfología. La intervención, a pesar de que la OMS habla de que es anormal por encima de 15, la intervención debería darse ya por encima de 10, con plombemia por encima de 10 microgramos por decilitro en caso de niños y más de 25 en caso de adultos. Debe primero alejar al paciente de la fuente de exposición. Y si la plombemia es más de 60, se aconseja el tratamiento quelante, ¿ya? Para poder eliminar en forma rápida el plomo del organismo y evitar que este se deposite en el tejido óseo, como lo acabamos de decir. Aquí tenemos varios agentes, el EDTA cálcico, el etato disódico cálcico, las dosis las tienen allí, el dimercaprol en caso de encefalopatía, el ácido dimercaptosuccínico, ¿ya? Son los agentes quelantes de plomo. En el caso de los plaguicidas, me gustaría reforzar un par de ideas. Sabemos que son sustancias destinadas a destruir plagas, pero encontramos compuestos inorgánicos u orgánicos como es plaguicida. Sin embargo, los más usados son los compuestos orgánicos, los organoclorados, organoporados, carbamatos, piretroides. Todos estos están incluso en los raticidas que usan comúnmente en las casas para acabar con las plagas o con algunos de estos roedores. Y este es un artículo interesante del año 2014 que habla sobre la neurotoxicidad de los plaguicidas como agentes disruptores endocrinos, ¿ya? Aquí habla principalmente de cómo se altera el eje hipotálamo-hipófisis-gonadal o hipotálamo-hipófisis-tiroideo, pero acá hace una acotación muy interesante en cuanto a la parte neurológica, ¿ya? Y habla de cómo estos neurotóxicos pueden alterar la sinaptogénesis, ¿ya? Interferir con todos estos procesos de mielinización, de sinaptogénesis cerebral para llevar a cabo las funciones cognitivas. Y cómo esto afecta no solamente la parte cognitiva, sino también la parte motora, ¿ya? Entonces es muy importante verificar cómo los plaguicidas pueden generar tantas alteraciones. Recordemos que mucha población peruana, como lo estamos descubriendo ahora que se vienen las elecciones, trabaja pues en el campo. ¿Ya? Nosotros en Lima pues como que estamos en un lugar muy selecto, por decirlo de alguna forma, pero en el interior del país mucha población está en un trabajo constante en agricultura, ganadería. ¿Qué tanto de estos neurotóxicos estarán afectando a la población infantil de esa zona y afectando el desarrollo neurológico? Y que a eso le sumamos el tema de la desnutrición, la baja escolaridad, etcétera, nos damos cuenta que este punto es muy importante y determinante para el subdesarrollo, la parte cognitiva, hablando de la parte neurológica, ojo, de nuestro país, ¿no?
Muy bien, y ahora tenemos otro compuesto, otro neurotóxico, que es la cocaína, ¿no? Ya sabemos que es una droga muy conocida, cuya función es inhibir la recaptación de monaminas. Serotonina, la dopamina, la noradrenalina, son las que van a generar todo ese efecto simpático mimético, ¿no? Que también es considerada una amina simpático mimética indirecta de tipo 1. Pero es la dopamina la que genera la adicción, la motivación, el placer. También esta cocaína va a generar pues anorexia, inhibición del sueño, por acciones sobre todo que se dan sobre el hipotálamo, el sistema reticular ascendente y el cerebelo. ¿Cómo se consume la cocaína? Pues en vía oral, ya ustedes lo han visto pues cuando se van a una zona de altura a través de las hojas frescas de la planta, masticadas, como lo usaban los antiguos pobladores de la zona hispana, pero ya como droga pues de consumo lo usan en forma nasal, nasoalveolar a través del clorhidrato de cocaína, aspiración a través del crack, tiene un efecto más rápido, la forma intravenosa, también el clorhidrato de cocaína pero disuelto en agua, y hay una forma que se llama speedball, ya que es mezclado con heroína. En un primer momento el consumo va a generar, ya saben ustedes, bienestar, placer, alerta, mayor energía, un sentimiento, una sensación de poder hacer muchas cosas, ¿no? Viene un nivel de euforia y después ya va generando eso pues la dependencia y por último los síntomas de abstinencia cuando se restringe el consumo de la droga. Dentro de los efectos ya, orgánicos, ¿no? Se ve la vasoconstricción periférica, taquicardia, incremento en la contractilidad cardíaca, o sea, tiene un efecto inotrópico, hipertensión, midriasis, todo lo que son los efectos simpáticos miméticos. Hipertermia, por su acción sobre el hipotálamo, y un estímulo potente del sistema nervioso por acción dopaminérgica. La abstinencia genera pues síntomas similares, en algunos casos de fatiga, insomnio, hipersomnia, incremento del apetito y agitación, y a la larga síntomas depresivos. Dentro de los efectos neurológicos, propiamente dichos, cuando hay una intoxicación severa por cocaína, ya el paciente llega pues a convulsionar, aumentan las cefaleas, mareos y en un grado extremo por el efecto sobre la vasculatura llega a tener hemorragias intracraneales. Los trastornos psiquiátricos por cocaína, alteraciones del estado del ánimo, trastornos psicóticos, ansiedad, trastornos sexuales y del sueño. Progresivamente vamos viendo que con dosis bajas, como ya lo dije, puede haber un incremento de rendimiento intelectual y físico, de la energía, hiperactividad verbal, ideatoria, o sea, se les ocurren muchas cosas, muy imaginativos, disminuye la fatigabilidad. Con dosis más altas ya se altera más bien la capacidad crítica, discriminativa, y sobrevienen pues las alucinaciones o ilusiones, estereotipias, bruxismo y convulsiones. Y esta es una neuroimagen. Dicen que una imagen dice más que 1000 palabras y parece ser cierto. Vemos acá un cerebro donde se muestra la leucoencefalopatía en un paciente expuesto a cocaína. ¿Cómo se puede ver ese daño progresivo? ¿No? Es el cerebro inicial, unos ventrículos un poquito más grandes de lo habitual, no se nota mucho la diferencia, y acá se ven unas áreas hiperintensas periventriculares en las astas anteriores, y también periventriculares ya en todo el sistema ventricular lateral. Progresivamente estas áreas hiperintensas van aumentando ya a nivel posterior, haciéndose cada vez más remarcadas, afectar toda la sustancia blanca, y generando, como pueden ver, además de la afectación de sustancia blanca, una atrofia importante córtico-subcortical. Comparen ahora sí la primera con la última. Esta atrofia conlleva también a una ventriculomegalia. Esto definitivamente aunado a todos los síntomas de deterioro cognitivo y alteraciones psiquiátricas que ya hemos mencionado. Y finalmente, pues esta plantita tan conocida, tan difundida a nivel mundial, lo bueno y lo malo y lo feo de la marihuana, ¿no?
son flores secas de cannabis. También existe la presentación como el aquis, que es la resina concentrada de las flores del cannabis, viene el aceite de aquis, los residuos. El mecanismo de acción de la marihuana incluye la modulación de la transmisión sináptica del glutamato y del GABA. Ya sabemos que estos son neurotransmisores importantes, excitatorios e inhibitorios, ¿no? Respectivamente. Está implicado en lo que es mecanismo de aprendizaje, memoria, emociones, refuerzo, ingesta de comida, neuroprotección, dolor y conducta motora. El cannabis, entonces, es importante, mejor dicho, el sistema endocannabinoide que tenemos todos en el organismo, es muy importante porque nos ayuda a regular muchas funciones neurocognitivas, neuroendocrinas. A nivel hipotálamo, en esta figurita, miren acá, controla el apetito, niveles de hormonas y conductas sexuales. En ganglios basales está involucrado en control motor. En ganglio estriado, en lo que es predicción y sentimiento de gratificación. Amígdala cerebral, responsable de ansiedad, emociones y miedo. Tronco encefálico, importante para el reflejo de vómito, sensación de dolor. Recuerden todo esto porque es por ello que usamos cannabis ahora para algunas patologías que vamos a mencionar. A nivel neocortical, es responsable de funciones cognitivas superiores e integración de la parte sensorial. En hipocampo, importante en desarrollo de memoria y aprendizaje. Y cerebelo, coordinación y control motor. Como pueden ver, la acción de todos estos cannabinoides es bastante amplia a nivel del organismo humano, del cerebro humano. El sistema endocannabinoide comprende receptores CB1 y CB2. Como pueden ver, el CB1 en esta figurita está principalmente en el encéfalo, pero también en otros órganos del cuerpo humano, pero principalmente está distribuido aquí en el encéfalo, mientras que el CB2 está distribuido en órganos linfoides periféricos principalmente. El THC o tetrahidrocannabidiol actúa sobre CB1, ¿ya? El THC es el responsable de los efectos de dependencia y de placer para pues, generar los síntomas de dependencia y de abstinencia posteriormente en el paciente. Y el cannabinol va a actuar en los receptores CB2, ¿ya? Sin embargo, lo que más usamos ahorita en neurología, para lo que es control de epilepsia, para espasticidad, es el CBD, el cannabidiol. Y el cannabidiol, como dice aquí en el cuadrito, no encaja directamente en CB1 ni en CB2. ¿Ya? Entonces se está estudiando bien en dónde es que actúa el cannabidiol en el organismo, pero no específicamente en ninguno de estos receptores. ¿Ya? Aunque por lógica, pues, si decimos que estamos usándolo en epilepsia refractaria, lo más probable es que tenga varios receptores a nivel de CB1, ¿no? Tipo CB1. Sin embargo, el uso de la planta ya como marihuana va a tener efectos crónicos asociados pues, a un abuso de la droga, efectos cognitivos, alteran la memoria, la atención, en el rendimiento psicomotor genera un empeoramiento en la conducción y mayor riesgo de accidentes, y en el rendimiento escolar o académico también van a alterar lo que es el aprendizaje, ¿no? Generando también conflictos, ausentismo escolar, académico y abandono de los estudios. El abuso de dependencia va a generar alteraciones, pues ya sabemos, en el ámbito social, abandono del grupo, desinterés por realizar actividades sociales, y el uso compulsivo y la búsqueda de consumir pues, el cannabis, ¿no? Los síntomas de abstinencia, al igual que la cocaína, generan irritabilidad, agresividad, inquietud, baja de apetito, alteraciones de sueño, que mejoran cuando uno vuelve a consumir el cannabis. Y aquí tenemos pues la planta, y esta es la presentación que tenemos actualmente en nuestro país, ¿ya? De cannabidiol o aceite de cannabis. Miren los precios, antes estaba como a 200 soles, generalmente los productos comerciales oscilan entre 200 y 400 soles, ¿no? Una botella similar, quiero decir, y en el DGMIT, o sea, el Ministerio de Salud lo está expendiendo a unos precios bastante cómodos, ¿no?
Recién estamos usándolo con más frecuencia en patologías neurológicas, ya lo dije, de tipo epilepsia refractaria, y en caso de pacientes con parálisis cerebral o con esclerosis múltiple, también ayuda en parte a reducir la espasticidad, ¿ya? La hipertonía, la espasticidad en extremidades. Sin embargo, el uso de cannabidiol o de cannabis está amplio en medicina. También se emplea mucho y de hecho empezó su utilización en el área oncológica para el control del dolor en pacientes oncológicos. El alcohol etílico, me olvidaba de este. El alcohol etílico, ya sabemos pues de todas las alteraciones y de todas las consecuencias del alcoholismo crónico. A nivel orgánico, atrofia del lóbulo frontal, miopatía alcohólica, ¿no? Atrofia, debilidad y hasta cardiomiopatía. El sistema nervioso periférico, la polineuropatía, disestesias, arroflexias, úlceras neurotróficas ya cuando hay un estadio avanzado, y también puede afectar el nervio óptico, ¿no? Una neuropatía óptica, alteraciones de agudeza visual, discromatopsia y todo lo que conlleva. Entonces, la consecuencia del alcoholismo, como ya saben, afecta pues múltiples órganos, no solamente el sistema nervioso central, pero hablando solamente de lo que nos atañe el día de hoy, que es el sistema nervioso central, vamos a ver que genera pues amnesia, disminuye el autocontrol, es decir, aumenta la impulsividad, genera pérdida de funciones motoras, un tema de coordinación, afecta la capacidad de concentración y produce una pérdida progresiva de la memoria. Hay una neurotoxicidad bastante amplia. Al igual que con las imágenes de cocaína, de consumo de cocaína, vemos acá unas imágenes de resonancia magnética en un paciente normal de 43 años, un corte coronal, ¿no? Donde puede observar pues las circunvoluciones y los surcos en su forma habitual. Y de la mano derecha tiene una resonancia de un paciente alcohólico de la misma edad y cómo ha generado pues una atrofia córtico-subcortical bastante importante, disminución de los surcos, ¿no? Muchas zonas se ven lisas, incluso acá, ventriculomegalia, y aquí también ven otra imagen donde se observa pues igualmente dilatación ventricular intensa y los surcos muy pronunciados. Bueno, eso era lo que quería compartirles sobre el efecto neurotóxico de muchos de estos elementos, pero tener en cuenta sobre todo las exposiciones ocupacionales, las exposiciones a los neurotóxicos habituales que son las drogas de consumo social, ¿no? En nuestro país el alcohol y en otros países lo que es la marihuana, ¿no? Que está permitida en algunos países europeos, como Holanda, por ejemplo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna interrogante sobre lo que acabamos de exponer? ¿Nada? ¿Todo claro? Muy bien. Bueno, al parecer creo que igual graban la exposición, espero que les haya sido de utilidad. Cualquier duda que puedan tener la pueden hacer posteriormente a través de su delegado. Ah, perdón, Jimena. Está Jimena que quiere preguntar. Sí, doctora. Dime, Jimena. Sí, ¿podría repetir cuáles son los agentes quelantes para usar en una intoxicación por plomo? Sí, ahí tenemos el edeta cálcico, el dimercaptosum, a lo mejor voy a poner ya se me va. Espérame un segundo. Lo que pasa es que normalmente no los usamos en nuestro entorno porque estos pacientes que les decía que habitan en la parte interna de nuestro país no son sometidos a ninguno de esos tratamientos. De ahí viene todo el problema, de que no se está dando solución a la intoxicación crónica de esta población. O sea, no es que vengan a Lima y acá le damos tratamiento quelante de rutina a todo el mundo, por si acaso. Esto más es algo teórico. ¿Ya? Un segundito, porque esto de compartir... Ya, ahora sí. Ah, me olvidaba. ¿La exposición se la dejo a uno de ustedes o solo se la paso al doctor
Mojeira. Quieren que se lo remita a alguno de ustedes por si acaso. ¿Cómo han estado haciendo, perdón, con las anteriores exposiciones? Doctora, buenas. Disculpe, sí, Hola. si me pudiera mandar las diapositivas a mi email, por favor. Ya me lo envías en todo, pero con mi grupo coordinen Doctora, disculpe. para que enviarles la exposición. Doctora, ¿me lo puede enviar al WhatsApp y yo le envío a mis Ya, compañeros? No hay perfecto, muy problema. buena idea. Ya, sí, está bien. Ya, muy bien. Ya, entonces, en plomo, por acá está. Pin, 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 acá. Ya. El ácido dimercaptosuccínico, ¿ya? Ese es el que se utiliza y el hidrato dicálcico. Porque el dimercaprol solamente es en caso de encefalopatía. Lo que está indicado son el primero y el tercero, ¿ya? Pero más conocido es el edetacálcico. Gracias, ¿Una otra doctora. pregunta? Ya, Jimena. Doctora, una Ya, consulta. José. Sí, dime. Aparte del, bueno, no digo el cannabidiol, aparte del tratamiento de dolor como epilepsias, ¿qué otro uso farmacológico se le da también al cannabidiol? Mira, por ejemplo, yo que estoy en el área de neuropediatría, en algunos casos lo utilizo también para pacientes con autismo, para regular lo que son los trastornos, el trastorno de conducta. En algunos casos puede ayudar, pero no está dentro de las indicaciones absolutas, ¿ya? Indicación absoluta, dolor oncológico, ese sí o sí, ¿ya? Y en caso de neurología, epilepsia refractaria es su indicación A1. Nada más, es la única. Incluso en espasticidad que les comenté anteriormente, es una indicación relativa. A unos pacientes puede ayudarles, en otros no. ¿Ya? Lo demás ya es probar en caso de que no ha mejorado con las drogas de primera elección, se utiliza como una segunda elección, ¿no? Ahora que está tan difundido en el Perú, que ha ingresado pues ya por la ley peruana, el cannabis a nuestro medio, pues muchas mamás están interesadas en darle a sus pequeños que tienen pues autismo o trastornos de otro tipo de conductuales, retrasos cognitivos, pero no es así, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque les cuento que la venta de este medicamento la puede realizar cualquier médico general, no está suscrito solamente a especialidad. Y ahí es donde vienen los reparos desde el punto de vista legal, ¿no? Ustedes saben que, miren, en el tema de la pandemia, se estaba indicando, pues, de manera muy extendida, pues, la ivermectina, que, bueno, no generaría tanto daño, pero sí el dióxido de cloro, que sabemos que sí podría generar también efectos tóxicos. Entonces, el hecho de que el cannabidiol se venda de una forma extendida, sin regulación, es cierto, todos vienen a ser médicos generales, pero no todos tienen la suficiente experiencia como para manejar este producto, que también puede estar asociado a efectos secundarios importantes. ¿Ya? Yo particularmente lo que veo en niños, por ejemplo, que está iniciado, a muchos se les va el apetito, o pierden el sueño, les altera el sueño. Entonces, el medicamento tiene que ser bien graduado y monitorizando al paciente en forma cercana. ¿Ya? ¿Una pregunta más? Entonces, bueno, siempre si tienen familiares que están interesados en lo del cannabidiol, tratar de reforzar el concepto de que no es un compuesto que se utiliza libremente, que no está exento de daño, ¿no? Recomendar siempre que sea visto por un especialista, no lo consuman de manera irregular, porque ese producto se vende en otros países de manera, como les digo, no irregular, sino, no es vendido por la parte médica, van a cualquier farmacia y se los pueden vender incluso sin ninguna receta. ¿Ya? No es propiamente el cannabidiol con concentración, no hay algunas presentaciones que no tienen ni siquiera la regulación o aprobación del Ministerio de Salud de cada país, no dice tampoco la concentración del fármaco y sin embargo la gente lo viene consumiendo de manera indiscriminada.
¿ya? Hay que tener mucho cuidado por eso con ese compuesto. Chicos, muy bien. Entonces, espero que les haya servido la exposición. Queda grabado igual y se lo envío ahorita a su compañera para que se lo pueda remitir a sus correos o a WhatsApp. ¿Ya? Sí, doctora, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes con todos. Chao.